para la vida de cada uno de ustedes. Me alegra poderles saludar y bueno, pues esperamos que este sea un tiempo de bendición para sus vidas. Así es, como siempre con temas, hablábamos con alguien de que hay veces la Biblia y veces la cogemos solo como para algo como eternal, como por allá arriba, pero la Biblia tiene buenas noticias para nuestro Para diario la vida vivir, diaria, sí, para señor. nuestro diario vivir. Más bien es cómo la leo, ¿no? Porque a veces yo pienso que todo lo que está allí escrito es religión, ¿no? Lo enmarcamos como en ese ámbito de religión y allí solo es como hablar pasito, como cantar cánticos gregorianos que les llamaban, como si Sí, gregorianos, y se nos olvida que la Biblia es la palabra de Dios y ella es útil, ella tiene el propósito de ayudarnos a guiarnos, a estructurarnos, a mostrarnos un camino. Y hoy, como siempre, la Biblia, la buena noticia, que es la palabra de Dios, tiene un tema bien interesante que creo que nos va a ayudar en nuestro diario vivir. sí, es una palabra que trae esperanza y yo creo que es algo que necesitamos todos los días, como recordar esa esperanza que podemos encontrar en Dios. Y de pronto a veces no sabemos cómo fortalecerla, cómo podemos hacer que esta ocurra en nuestras vidas y cuando estudiamos la palabra de Dios encontramos la respuesta para eso. Así es. Tenemos un tema que hoy le hemos titulado Mi fortaleza eres tú. Mi fortaleza eres tú. Y hablaba yo antes de comenzar a hacer esta transmisión con mi esposa de que era como un título hasta romántico, ¿no? Como mi Sí, sí, hablamos. fortaleza. Es que me, Poético. poético, ¿cierto? Como una persona, y a veces la persona dice, no, tú eres mi fuerza, tú eres mi fortaleza, tú eres mi ayuda, no sé, como que hablamos de otra persona y de ahí sale ese sin ti yo no puedo, sin ti no soy nada, y todas esos pensamientos un poco románticos. Pero cuando dábamos el inicio a este título, me recordaba mi niñez, porque yo no sé si ustedes jugaron. Bueno, antiguamente uno salía a la calle a jugar, ¿no? Sí. Ah, Antiguamente. sí, porque es que ahora ya los muchachos ya no salen virtualmente, ¿no? Porque tienen como sus juegos, de verdad, tienen sus juegos virtuales. Juancho es uno de los que juega un juego en línea y se ve con gente, puede ser de otra ciudad y De de otros otros países. países, y se Ujú. ven y son amigos, pues imaginarios, pero amigos, o bueno, medio imaginarios porque son reales, pero están en, estoy como muy profundo yo hoy. Lo que estoy diciendo, bueno, es que antiguamente uno salía a la calle a jugar. Antiguamente, sueno como muy viejito, Sí, por antiguamente eso. uno salía a jugar Jeremys, de pronto alguien de ¿qué será eso? A jugar ponchados, a jugar rejo quemado. Algunos hasta jugaron al beso robado o escondidas americanas, eso ya no se debe hacer. Pero jugábamos a diferentes cosas chéveres en la calle. Y una de esas era a las fortalezas. Mi esposa se crió en otro país, por eso le preguntaba o te pregunto, ¿jugaban a eso? Mm, Pues así como tal, A fortalezas así una no, fortaleza, pues no me acuerdo, ¿no? ¿no? No me acuerdo así como exactamente. Eso era como imaginario, ¿no? Como un mundo imaginario donde uno como que peleaba contra otro grupo, entonces uno tenía como unas trincheras, por decirlo así, y uno se imaginaba las murallas, y uno llegaba allí, y allí uno planeaba todo lo que iba a hacer. Allí había, yo me acuerdo que llevaba uno como, podía tener un paquete de chitos, no sé, o mis gummies, ¿no? Eso es otra cosa viejita. Y los tenía ahí uno para jugar como que había comida, porque uno siempre en las películas veía que los castillos tenían siempre lo que los hacía fuerte era pues sus murallas, que tuvieran alimentación, que tuvieran armamento. Y pues uno en esa imaginación jugaba todo eso, ¿no? A que ese era un lugar como seguro. Tú decías que pues no era que jugaba, sino que era una realidad, ¿no? Sí, pues igual en mi infancia, de pronto por eso no jugábamos, la verdad yo no me acuerdo, pero sí habían trincheras debajo de todos los colegios y en diferentes lugares, porque pues en ese momento parece que habían amenazas de ataque al país y entonces Como que siempre hacíamos los simulacros, simulacros. simulacros. Sí, o sea, yo me acuerdo de varios simulacros que hicimos pues salíamos todos los niños de los O sea, salones ustedes con no los jugaban porque era profesores. una realidad en No, no cierta era un juego, manera, o sea, nos tocaba hacerlo porque pues pero podía nunca pasó ocurrir. nada.
no, nunca pasó nada. Pero el objetivo es como pensar que ese lugar era un lugar de protección donde habían cosas. Hoy en día Sí, muchas... claro, obviamente el propósito era para protegernos, y mm, aunque pues yo pienso si eso estaba abajo del colegio y se caía el colegio, creo que quedábamos bueno, ahí ya son enterrados. análisis arquitectónicos y todas esas No sé cosas si, que no lo no conocemos, sé si era una fortaleza de verdad. porque arriba estaba cayendo. Claro, Pero porque a lo que vamos es que se volvía como esa fuerza, ese lugar de refugio, ese lugar sí, seguro. Y hoy en día de pronto pensaría uno que otra fortaleza que hacemos nosotros son las relaciones, ¿cierto? El trabajo se me vuelve mi fortaleza, no, si yo tengo trabajo, si yo tengo esta empresa, voy a tener economía, si voy a tener el hogar, ¿cierto? Aunque todos estos varían, porque yo puedo decir que el hogar es mi fortaleza, pero para algunos el hogar puede ser la debilidad, para otros el trabajo puede ser su debilidad porque puede ser el lugar donde le está yendo mal. sí, Y pensaba que rico es sentirse seguro, qué rico es sentirse fortalecido, porque esa seguridad que hablamos de pronto suena un poco física, pero sí generaba algo en las emociones, de sentimientos de que puedo todo, de que todo lo voy a sí, conquistar, de que voy a salir adelante. El hogar tiene ese objetivo, ¿no? De sí, fortalecernos. Y pensaba yo que el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, que es la que estamos todavía, hoy es el terminando. último tema de Efesios, hablábamos de que él se encontraba en una situación adversa, ¿cierto? Estaba Ujú. encarcelado, estaba en una situación donde casi que lo pasaban de prisión a prisión por más de 4 años, y él anima a otros, él fortalece a otros, él les dice vamos para adelante, aunque está preso, aunque sabe que hay gente que quiere hasta matarle, quiere que le den la pena de muerte, y uno dice, pero ¿cómo este hombre pudo soportar, cómo pudo animar, cómo pudo con el mundo derrumbado verse fuerte o poder fortalecerse? Y eso lo encontramos en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10. Y es las Dice, palabras finales, ¿no? Como el sello de él. mm, Dice, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Su apoyo no es desde lo natural para él. Me encanta eso porque dice, sean fuertes en el Señor y y en en su su gran gran poder. poder. Él está poniendo esa fortaleza, o ha encontrado esa fortaleza pues como algo superior al mismo, ¿no? Sí. No se está fiando de sus propias fuerzas para poder salir adelante en medio de esa situación. Lo que tú dices es lo que le estaba pasando, era algo bien crítico, bien duro, porque pues estando en esa situación de encierro, de tal vez de tantas limitaciones, de impotencia frente a muchas cosas, pero él ahí en medio de esa situación, cuando sentía que en sus fuerzas ya no podía hacer nada, encontró que fortaleciéndose en el Señor, en el gran poder del Señor, sí podía hacer mucho, sí Y, podía llegar a muchas personas, sí podía, incluso su mente, su voz, sus palabras no estaban encerradas con él. y mira que me gusta cómo lo separa, ¿no? Dice, en el Señor y en su gran poder. Sí, Porque tú hablabas hace unos días en la iglesia de cómo veo yo a Dios. Entonces no es solo en el Señor, porque pronto yo veo al Señor como yo pienso. herido, yo veo al Señor Sí, triste, en Navidad como un bebé, tú decías, y eso me quedó mucho sonando porque a veces la visión que tenemos del Señor es como lo que la cultura, lo que Hollywood, lo que las películas nos dan, y muchas veces eso que yo pienso de Él, esa visión que yo tengo, esa imagen que yo tengo, pues también se vuelve. Entonces si yo pienso, tú decías, si pienso yo en Navidad, entonces no, es como un bebé, toca es pues como me voy a protegerlo, fortalecer como en, antes necesito es ayudarlo, claro, o si está agonizando, o si está, no sé, en diferentes, pero me llama la atención cómo el apóstol en medio de esa situación donde diría, bueno, aquí estoy fracasado, aquí, dice en su gran poder. claro. Entonces, esa fortaleza que él tiene, que no es desde lo natural, que no se está apoyando en un hombre más, porque pues uno me puede apoyar, claro, yo me puedo apoyar en mi esposa, ella puede apoyar en mí, nos puede apoyar en un amigo, pero tiene límites, Claro, sí, ¿cierto? tenemos límites, y yo creo que algo que él ha comprendido Ujú. es pues que tal vez en su humanidad, en sus fuerzas, pues precisamente yo creo que es lo que él estaba viviendo, de hecho en ese momento. Hay un límite, puede llegar hasta cierto punto,
pero pues cuando empieza a confiar en Dios, cuando empieza a conocer lo que Dios es, lo que te decía ahorita, hasta sus palabras estando él encerrado trascienden, porque él está llegando a muchas personas ahí y les está diciendo, pues no vamos a centrarnos en lo natural, no vamos a centrarnos en lo que tal vez nosotros estamos viendo en estas circunstancias, pero sí vamos a fortalecernos en esa fuerza, en ese poder precisamente que tiene Dios, que está muy por encima de lo que nosotros mismos podemos lograr. Quiero tomar unas palabras que tú utilizaste, no en estos videos, sino en la iglesia, y hablaba de la misma carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 19, dice, también pido en oración que entienda la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo entre los muertos y los sentó en lugares de honor a la derecha de Dios, en lugares celestiales. Mira que Pablo dice, está volviendo a decir el gran poder, pero él Sí, venía diciendo atrás, entiendan que ese sí. gran poder que estoy hablando es ese poder que puede resucitar. Y ya cuando hablamos de resurrección no es algo que se dé ni que sea normal. Sí, no es lo cotidiano, no es cualquier cosa, no es Sí, como algo con lo que podemos decir, ay, para mí es normal, yo convivo con eso si todos los uno, días. el que se genere vida debería asombrarnos, ¿cierto? Sí, Ay, hay una vida en un vientre, hay una vida en un animalito, hay una vida, eso uno dice, qué maravilloso, qué bello y más grande, más poderoso, que esa vida haya terminado y Dios tenga el poder, y estamos hablando de 3 días de haber terminado, ¿no? 3 días sí, de estar allí, y ese gran poder puede levantar, y no levantarlo a medias, sino levantarlo poderoso, triunfante, ponerlo en un lugar. Entonces, el apóstol está viendo esa visión de que él se está fortaleciendo no en algo natural, no en algo débil, no en algo temporal, sino en algo que tiene el poder de volver a reconstruir, de sanar, de restaurar, de crear. Y ahí es donde de pronto esta palabra nos tiene que tocar a nosotros en nuestro corazón y preguntarnos en qué me estoy fortaleciendo. claro, Y, cuál es mi apoyo? ¿Dónde está mi confianza? y si es en O sea, Dios, ¿hasta dónde llega mi visión de ese gran poder que puede actuar Dios en claro. nosotros, Y ¿no? ahí es importante entonces saber que es necesario que aprendamos a romper esos límites que nosotros mismos hemos puesto. Porque tal vez nuestros límites dicen, no, hasta aquí llegó el poder de Dios, pero no quiere decir que realmente llegó hasta ahí el poder de Dios. Tal vez yo pienso eso porque me hace falta conocer más acerca de Dios, pero es necesario ampliar esos límites porque donde nosotros decimos, listo, hasta aquí llegó Dios, todavía ahí no es. Ujú. Amplíe otro poquito más y si llegó Pero, hasta ahí, vuelve y amplíe pero tal más. vez yo llego, a mí, me viene a mi cabeza ahorita versículos que dice, conforme a tu fe se te hará hecho, Te será ¿cierto? hecho. O se haga conforme a tu fe, dice otras versiones, otros ejemplos. Entonces yo pensaba que a veces el gran poder de Dios puede estar ahí, yo puedo decir está, Sí, pero tengo límites. claro. No límites Dios, sino límites yo. Entonces yo, frente a esa necesidad, no, pues el gran poder de Dios, pero como que hasta aquí. Pero Pablo lo tiene tan inmenso, tan grande, tan superior, que aún en la cárcel, que aún con amenazas. Él dice, en pocas palabras, si llego a morir, yo sé que yo voy a resucitar. O sea, es ese gran poder que no tiene. Y pensaba yo, y reflexionaba aquí un poco, ¿qué pensará Dios de lo que yo pienso de Él? ¿Cierto? Como que la Biblia dice que Él es nuestro Padre, y yo pensaba, si uno como papá, su hijo, uno está en una competencia, le dice, tú puedes, uno trata de no, en la humanidad, hacer todo lo posible por no quedar mal, ¿cierto? Claro. Uno quiere proveerle, uno quiere cuidarle, uno quiere mostrarse grande, pero si el hijo no cree en uno, dice, no, este es siempre un perdedor, o este, pues sencillamente No, hasta, hasta ahí llegó, ¿no? pues si lo pienso como padre, pues es triste, ¿no? Que los hijos no Por crean en eso, uno, como pero que uno, digo ante Dios, hay veces nosotros, sí, obvio, el gran poder de Dios no actúa en nosotros porque nuestra visión de esa fortaleza, de ese gran poder, es muy débil. claro. Y aún no tenemos Está muy fuerza limitada. de hablar, de clamar. Y Pablo dice, ¿por qué necesitamos fortalecernos en el Señor? Y lo dice en el versículo 12. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. O sea, habla de un mundo espiritual, ¿no? Así De es. algo que nosotros no podemos ver y no podemos controlar, Pero tampoco sobre lo podemos que, negar. exactamente, sobre lo que en nuestras propias fuerzas no tenemos un dominio. Ujú. ¿Sí? Entonces necesitamos a Dios quien sí tiene todo dominio sobre ese Yo creo, mundo. yo creo que uno no puede espiritualizar todo, ¿no?
somos de los pastores que no todo es espiritual, no todo es por, como la gente, es el diablo, o es Dios. No, hay veces son decisiones que Claro, tomamos, las consecuencias circunstancias. de lo que se hace. Alguien le pasó algo con un carro en estos días y me escribía, pastor, ¿pero por qué me pasa esto? Yo decía, porque así es la vida. O sea, a mí se me puede arar el carro por X, por mantenimiento, pero no es ni Dios ni el diablo. Sí, claro. Pero tampoco podemos quedarnos solo en ese mundo o en esa esfera natural, sino también entender que sí hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual que no quiere que tú avances, hay un mundo espiritual que quiere que tú no te acerques a Dios, hay un mundo espiritual que quiere afectar. Sí, que frena, que quiere hacer menguar la fe, que quiere precisamente lo que tú dices, que no nos acerquemos a Dios. Y cuando uno mira, hay veces geográficamente, hay lugares, hay países, hay barrios donde usted ve que ahí hay más maldad, que allí hay más cosas, porque eso hay como un gobierno espiritual sobre esos lugares, ¿cierto? Sobre Sí, esos sectores. Y esto es tan natural, pero a veces nosotros lo desconocemos. Y como lo desconocemos, Pablo sí entiende que como él no puede, sabe que existe, pero no puede como tener toda la visión, tiene que acudir a aquel que está sobre todo principado, así sobre es. toda potestad, el que maneja y el domina el mundo natural y el mundo espiritual. Por eso en el primer libro de Efesios dice el que está sentado en lugares celestiales. Celestiales. Entonces como que yo cuando leo ese versículo como quien está en un lugar de honor, quien tiene el poder y quien tiene la visión, ¿no? Sí, Cuando uno piensa en alguien que gobierna, pues siempre está en un está por lugar, encima de todo. está por Tiene encima, una visión más pero clara de todo. exactamente. Entonces hay cosas que de pronto en tu vida están siendo afectadas porque tiene una visión corta del gran poder de Dios o porque desconoces también ese mundo espiritual y tal Sí, vez utilizas recursos naturales, ¿cierto? Entonces, ay, voy a hacer esto, y las cosas no fluyen. Entonces la gente termina metiéndose en cosas que no son, en brujería, en horóscopos, en diferentes cosas, y eso en lugar de sacarlo de ese mundo espiritual, lo condena o lo sí, amarra más a ese mundo espiritual. Por eso para él no es un ser humano el que puede ayudarlo, no es las tinieblas quien puede ayudarlo, sino es el gran poder de Dios que venció ese mundo espiritual. Porque cuando pensamos en Cristo, fue aquel que venció ese mundo espiritual de la muerte, del pecado, del fracaso, del dolor, y se levantó de entre los muertos. Por eso él mira no a uno más, sino al que venció ese mundo espiritual, ¿cierto? La sí, Biblia así dice, es. en el mundo tendréis aflicciones, pero no teman porque yo he vencido. Vencido el mundo. Entonces, Así es. ahí es donde se agarra, ¿no? Sí, pero mira que también él está hablando de algo que es muy importante y es necesario que muchas veces no lo tomamos en cuenta, pero está diseñado para nosotros, para todos aquellos que creemos en él y queremos fortalecernos en el Señor. Dice en el versículo 13, por lo tanto, pónganse, Perdóname, del capítulo 6, 6, sí. por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Así Y es. son esos diferentes elementos que, como él lo dice, conforman esa armadura de Dios que ha estado o está para nuestras vidas Es como, para protegernos es el ejemplo, de las perdón, cosas de la vida. para que continúes con tu idea, pensaba yo y leía que este ejemplo de esa armadura, pues, si tú miras, es una armadura romana, de un soldado romano, de lo que él tenía como el mayor ejército, ¿no? Y Sí, ahora da ese recurso que es lo que tú estás tocando ahorita, ¿no? Como ese símil, por decirlo así. sí, son esos elementos o esas herramientas que pues tenemos a la mano en nuestra vida para poder desarrollarnos en las diferentes áreas, para poder crecer, para poder combatir tal vez todo aquello que viene a menguar nuestra fe, que viene a querer aplastar nuestra vida en diferentes situaciones. Entonces él habla de verdad, de justicia, de compartir las buenas noticias, de la paz que se encuentra en medio de esto, de la salvación, de la fe. Y yo creo que todas estas herramientas que necesitamos pues están diseñadas, están puestas para cada uno de Son nosotros. recursos. Sí, son los recursos, esos recursos divinos, esos recursos que tenemos para lo natural y para lo espiritual, para todo aquello que nosotros debemos afrontar, debemos encarar y pues
con estas herramientas o con estos recursos podemos superarlos. Entonces Pablo no solo tiene su fortaleza en Dios, no solo cree que Él es poderoso, que Él puede actuar en el mundo espiritual, sino que Él sabe que Dios nos da unos recursos que los asimila a una armadura, por eso le llama a la Biblia la armadura de Dios. ¿Cómo vencer? Con la verdad, con la justicia, ¿cierto? Con la paz. Y mira que es súper práctico, porque en otros versículos precisamente él dice, por ejemplo, que cada vez que nosotros digamos algo, sea algo que aporte, sea algo de bien, o sea, que nuestras palabras sean de bien y no de mal. Si voy a decir algo que lo que va a hacer es hacer daño a otras personas, entonces mejor no digo nada. Y todo esto tiene esta relación también, porque está hablando de aquella buena noticia que yo comparto. ¿Qué hago con lo que yo hablo? ¿Qué estoy hablando hacia las otras personas? Lo que estoy diciendo son mensajes que llevan precisamente ¿Traen esa buena paz o no noticia, traen paz? o sea, lleva salvación, lleva verdad, Justicia. exactamente. Entonces es precisamente comprender lo que Dios tiene para mi vida, ¿sí? A través de todo este mensaje de salvación y de la palabra misma de Dios, pero también yo cómo uso esos recursos para la vida. Yo pensaba ahorita que cómo podría ser tu vida si utilizaras eso que tú estás hablando, estos recursos, por ejemplo, de verdad, de la verdad de Dios en medio de mi hogar, frente a una situación adversa, ¿qué verdad Dios tiene? ¿Cuál es la verdad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la verdad de Dios para la salud? ¿Cuál es la verdad de Dios? Si yo comienzo a no solo a entender esta verdad, sino que esto se me vuelve a mí un recurso, ¿cierto? Y soy verdad, también tiene que ver con integridad. Sí. ¿Qué pasaría? ¿Será que nuestra vida cambiaría? No, ¿Será que combatiríamos este mundo espiritual donde no hay verdad, donde no hay justicia, donde no hay honestidad, donde la verdad es muerte, donde la verdad es fracaso, donde la verdad es todas esas cosas hostiles? ¿Cómo sería nuestra vida si en tu casa traes esa justicia, si en tu casa traes esa paz, si en tu casa traes esa fe, si en tu sí, las casa traes relaciones esa en buena general, yo creo, noticia, ¿no? ¿cierto? Si tú Claro, puedes sería traer, diferente. yo te invito a que lo hagas, a que esta semana te pongas a prueba y digas, bueno, voy a utilizar eso. Y entonces ahora tendrás que conocer esa verdad, tendrás que conocer esa justicia, pero comenzar ahí, a trabajar en eso, porque es la manera el mal se vence con el bien. Hay veces pensamos, ay, mal, no, pues algo más malo. Si este me hizo algo malo, Yo pues le va a ser hago algo algo peor. peor. Y no. O hacer negocios y a ver cómo le saco el máximo provecho, o sea, lo tumbo, en otras palabras. O cómo de una manera mágica me hago rico, cómo tumbo a esto, cómo hago Claro. este negocio O sea, torso. está hablando de herramientas prácticas, o sea, de herramientas que se aplican en las relaciones, en lo que hacemos a diario, en nuestro desarrollo profesional, en nuestro desarrollo en familia, o sea, en diferentes áreas de nuestra vida, Así es. pero son recursos que vienen de la esencia de lo que Dios mismo es. Sí, señora. ¿Sí? Y lo último está en el versículo 18 y 19, del 18 al 20 de ese capítulo 6. Oren en el Espíritu en todo momento. Me gusta como dice, y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Oren también por mí, pidan a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía como debo hacerlo. Qué final tan contundente, ¿no? Sí, sí, porque igual le marca la situación de Pablo, lo que él está viviendo, su realidad. Pero ¿sí? utiliza el recurso de la oren en el todo Espíritu, oren en todo momento y oren por otros. por otros. Son 3 tipos de oración Sí. que está hablando ahí, ¿no? Y de pronto uno piensa referente a la oración como que solamente hay una manera, ¿no? O sea, como que la oración tal vez en muchos casos es repetir ciertas palabras o es la forma como lo hacían, no sé, nuestros padres o como nos enseñaron algunas personas, algunas autoridades. Y él ahí está abriendo ese marco, sí, ese abanico de lo que es la oración y comienza hablando de orar en el Espíritu. Y pienso, tal vez muchas veces hemos aprendido como que la oración viene desde mi lógica, sí, desde mi mente, nuestras necesidades, de mi situación que estoy viviendo. Y ahí está hablando de orar en el Espíritu, o sea,
o sea, está metiendo a Dios como hay una manera y tal vez hay formas como, o hay una voluntad de Dios en medio de esa oración. Ujú. Entonces tiene que ver con ese orar desde la óptica de Dios, ¿no? Cuando habla del Sí, Espíritu es como que Dios nos permita entender. Por ahí dice la palabra también que a veces no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu intercede por nosotros, que tiene que ver con esa, Señor, yo aquí veo todo cerrado, veo todo, Señor, ayúdame a entender, ayúdame a comprender qué es lo que está pasando. Y esa oración donde no nace de mis emociones, de mis sentimientos, de mi ánimo, sino de Dios. Y ahí es donde está. Lo otro es claro, orar en todo tiempo, que también nosotros tendemos a orar en ciertos tiempos, sí. ¿cierto? En tiempo de angustia, en tiempo de dificultad, en tiempo, pero O poco, sencillamente no orar. O entonces, sea, muchas veces es definitivamente o no es el recurso o pensamos que la oración no va a hacer nada, porque precisamente por eso, porque tenemos esa tendencia de verlo como solo palabras, como algo, como que estoy repitiendo algo, pero es aprender esa oración que precisamente expresa esa relación, ese conocimiento que tengo de Dios, que también donde se comprende aquello que Dios es capaz de hacer. O sea, esa oración ya sería mucho más amplia, no sería tal vez tan limitada. lo otro que dice, no solo oren en espíritu, oren en todo momento, oren en toda ocasión, o Si sea, en pase lo que toda pase, circunstancia. Y por último, yo había dado tres, pero son cuatro, y ore por otros. si Él Entonces, dice, ore por mí, ¿no? sí, ore, primero dice que como que ore Invita a aquellos que por están, otros creyentes, pero después dice oren por mí. oren por mí. Entonces, es esa oración que ya no se centra en mi situación, en mi problema, sino en otros. Pero es la invitación también de Pablo a que aprendamos a eso precisamente. Cuando él le está invitándolos a ellos, ore por mí, precisamente está enseñándoles de esa necesidad de ser apoyo los unos a los otros en oración. Entonces, si uno se pregunta, para terminar esta carta de Pablo a los Efesios y que nos habla a nosotros, ¿cómo era fortalecido Pablo? Uno en el Señor, otro utilizando los recursos espirituales que Dios le había dado, como la armadura, y tres, como algo que siempre hacía él y que La hacía Jesús, oración, y es la oración. así es. ¿En dónde está tu fortaleza? ¿En quién está tu fortaleza? ¿Será que podrías decirle hoy al Señor, mi fortaleza eres tú? Pero si la fortaleza es Dios, entonces tendríamos que preguntarnos frente a todo lo que hablamos hoy, ¿qué tanto creo en Él? ¿Qué tanto creo en su poder? ¿Qué tanto combato ese mundo espiritual con justicia, con verdad? ¿Qué tanto lloro? Y ahí es donde tendríamos que hacer una autoevaluación y decirle, Señor, sabes, perdóname, Señor, guíame, Señor, ábreme la visión, Señor, ayúdame a ser menos egocentrista en mi oración, ampliar la visión. Y estos serán los recursos que harán que tu vida esté en el lugar indicado, que tu fortaleza sea el Señor. Y le puedas decir, mi fortaleza eres tú. Señor, yo oro por cada uno de los que están allí conectados y por los que se conectarán. Oro por aquellos que se han encontrado con este video y tal vez se quedaron allí escuchando, viendo. Por aquellos que tal vez otro le envió este video y está siendo hoy confrontado en su fe y en lo que cree, o tal vez había mucho tiempo que no pensaba en este mundo espiritual, en la naturaleza de lo espiritual, Señor. Pero esta palabra está hablando, Señor. Oro por aquel que ya te conoce, que ha caminado contigo, pero que tiene que recordar que la fortaleza es Dios y que hay todo un mundo espiritual alrededor de esto, Señor. Yo oro para que su fe no decaiga, Señor, sino que en esta mañana sean fortalecidos en ti, que en esta hora sean tocados por ti, que en esta noche sean tocados por ti, porque sin importar el tiempo, el momento en que estén viendo este video, Señor, que tu presencia vaya con ellos, Señor. Y esta buena noticia, Señor, traiga esperanza de que si se sentía abatido, abatida, si se sentía sin fuerzas, hoy Dios, tú seas la fuerza de ellos. Oro para que el gran poder de Dios actúe sobre ti, actúe sobre tu casa, actúe sobre tus hijos, actúe sobre tu trabajo, actúe milagrosamente. Que el gran poder que levantó a Cristo de entre los muertos levante tu vida hoy, te fortalezca, te aliente y un milagro de Dios ocurra. Yo oro para que milagros en este mismo instante ocurran a favor de ellos, Señor. Los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. 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 Bueno, pues
quiero invitarles para que le den compartir. Así Creo sea. que cada uno podemos ser portadores de buenas noticias y esa es una manera, ¿no? Dándole compartir para que otros también puedan escuchar este mensaje. Así es, somos portadores de esa buena noticia. Digo somos porque tú que estás viendo este video, que tal vez no nos conoces, al hacer eso que dice mi esposa, al mandarlo por WhatsApp, hoy se puede mandar, puedes ayudar a mucha gente y que esta buena noticia de lo que Dios tiene para ellos sea extendiéndose y corra en esta hora. Así es. También queremos invitarte a la iglesia. Si estás en la ciudad de Bogotá, queremos invitarte a participar de nuestras reuniones. Todos los domingos en el culto tenemos 9 de la mañana Y 11 de la y 11 de mañana. la mañana. Hay 2 servicios, 2 horarios para que tú vengas, para que tú recibas. Estoy seguro que hay algo bueno de parte de Dios para tu vida, que Dios tiene algo poderoso para ti Sí, y señor. que persistimos en invitarte, en decirte, ven, no te quedes solo con el video, porque hay algo más maravilloso. Si tú dices, ay, a mí me gusta verlo, porque tenemos gente que ve este video, que pudieran acercarse, sería para nosotros un gran privilegio poderte acompañar en el camino de la fe. Así Estamos en es. la ciudad de Bogotá. ¿En dónde? Carrera 67A, número 9568, cerca de Cafán de la Floresta. Eso es el barrio Los Andes. Así que ahí nos vemos. Dios Sí, los señor. bendiga y Dios los guarde a todos. Chao. Chao.